Estamos con la psicóloga Anabela Martínez. Ana, bienvenida una vez más a PayPay. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Muy Ana, un bien. placer poder charlar con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo van? Muy Muy bien. bien, muy bien. Decidimos hablar de salud mental, un tema que sabemos que es muy amplio y por eso te elegimos a vos para empezar a desmenuzarlo. Y me parece que la primera definición tiene que ver con que nos expliques qué es la salud mental. Bien, es un tema súper complejo por las características que tiene y por la intervención que tiene en todo nuestro cotidiano. Porque cuando hablamos de salud mental tenemos que tener en cuenta que es un estado que está compuesto por lo que tiene que ver con lo emocional, psicológico, social, que afecta directamente la forma en la que pensamos, la forma en la que sentimos y la forma en la que accionamos y enfrentamos nuestra vida, ¿sí? No es una cuestión cíclica, no es una cuestión estática, es una cuestión cíclica, no es algo que no puede ir cambiando, y el cambio no quiere decir que siempre va a estar relacionado con una afección, ¿sí? Porque enseguida la ausencia en cierto punto de salud mental se la asocia con alguna patología y no tiene que ver en sí con una patología, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con una patología. A veces puede haber una cuestión de falta de equilibrio, puede haber una cuestión de duelo, por ejemplo, puede haber una cuestión de crisis económica. Son cuestiones que van fluctuando y que también afectan directamente ese equilibrio que tiene que haber en las esferas que componen nuestra salud mental. ¿Y cómo estamos los argentinos con respecto a la salud mental? Bien, en relación a eso, es una pregunta que tendríamos que hacernos todos, ¿no? Porque yo creo que nos interpelamos muchísimo más en función de la salud mental que en otros años, que en otros momentos. Pero siento que también falta el criterio más clínico del abordaje, ¿sí? Porque hay veces que se naturaliza mucho esto de decir, lo hago por salud mental o tomo esta decisión por salud mental. Y hay algunas cuestiones que, si bien componen nuestra salud mental, son decisiones bueno, que tenemos que evaluarlas, que tenemos que a veces transitarlas para ver qué queremos, ¿no? Qué elegimos y qué ya no elegimos. Pero en función por ejemplo, de la ansiedad, por ejemplo, de las patologías, falta mucho abordaje, mucho compromiso. A mí a veces me pasa en el consultorio que veo que se espera mucho tiempo antes de la consulta, ¿sí? Hay una descripción muy variada de los síntomas, de lo que me pasa, de los episodios que componen ciertos cuadros, pero a veces falta esto de la consulta, de hacernos cargo, de ver qué podemos hacer, Ana, pero ¿sí? para llegar a eso creo que tendríamos que tener todos herramientas para saber cuáles son los síntomas o los primeros signos que ahí afloran para poder llegar a la consulta. ¿Vos creés que nosotros tenemos esas herramientas que nos damos cuenta? Yo creo que cada vez se difunden más, cada vez se habla más de salud mental y de la importancia que tiene la salud mental, porque es real. Si no tenemos salud mental, hay un montón de otras esferas de nuestra vida que no podemos sostener. Por ejemplo, la actividad física, el trabajo, la familia. Hay un montón de cuestiones que dependen de la salud mental. El tema es que llegamos muy a los límites, ¿no? A los límites. Hay veces que ya llegamos al punto en el que nos damos cuenta que hay una cuestión de salud mental cuando ya estamos en una crisis o cuando ya no Claro. podemos Claro. sostener estas otras esferas. Es Cuando ya hay como, un ese ya es diagnóstico. el límite. Me parece que cuando ya llegamos a un diagnóstico es donde llegamos al límite. Claro, cuando llegamos al diagnóstico, Claro. cuando llegamos a no poder sostener lo cotidiano. Y seguramente ya hubo otras señales, otras indicaciones, ¿sí? Las primeras señales que se evidencian como para tener en cuenta de que hay que hacer un abordaje en salud mental es lo emocional, ¿sí? Lo psicológico ya es la evolución de lo emocional. Cuando yo ya siento que hay algo que me está perturbando, que me acompañan muchos pensamientos recurrentes sobre las mismas temáticas, cuando ya hay una incomodidad, cuando ya hay una queja que es preexistente, que viene ahora otra vez a hacerme acuerdo de algo que en su momento no abordé o no elaboré. Eso, en la primera esfera que se resiente en salud mental es lo emocional.
Después, si no le desestimamos o no le damos la importancia a lo emocional, empiezan las manifestaciones psicológicas, Claro. ¿sí? Y después de las manifestaciones psicológicas se ve un poco más lo social, ¿sí? Es cómo esto repercute en cómo me relaciono y cómo me desempeño con otros. Claro, claro. Y eso te iba a preguntar, ¿de qué manera nosotros podemos cuidar nuestra salud mental? Digo, para no llegar al límite, ¿de qué manera nosotros podemos contribuir a tener una buena salud mental? La salud mental, primero que da como muchos indicadores, ¿no? La idea es que no lleguemos a que haya indicadores de que algo puede fallar, ¿no? Si bien es muy rico, es un material, es una información, y lo mejor que podemos hacer con eso es tomarlo como para darle una interpretación. Lo que siempre recomiendo y también trato de trabajar en lo personal es esto de tenernos un poco más en el día a día, ¿no? Si bien la rutina nos consume y hay un montón de obligaciones, también tengo que estar atento, atenta de cómo me siento, si hay algo que no me está gustando, si hay algo que sí, porque nos quedamos con lo episódico, ¿no? Tanto en lo que no me gusta como en lo que sí me gusta. Como, por ejemplo, hay algo que no me complace del todo y digo, bueno, ya está, va a pasar, mañana hago tal cosa, y no me detuve a ver que por qué, ¿sí? Si lo sigo eligiendo, si no, como algo que me gusta, que lo transito y digo, ah, sí, qué placentero, me gusta, pero tampoco nos ponemos a pensar en cómo me gustaría sostenerlo, repetirlo, para tener esa misma sensación de satisfacción, ¿no? El día a día hace que perdamos esto. Y para tener una salud mental de calidad, no estática, no equilibrada, porque esto es cíclico, tenemos que saber qué es lo que compone el bienestar de mi salud mental. Solo así puedo seguirlo replicando en el tiempo o puedo hacer algo cuando esté pasando alguna situación o alguna circunstancia que no sea tan grata para mí. Anabela, vamos a estar hablando en próximos programas acerca de lo que dejó la pandemia, el post-pandemia. Mientras estábamos en la pandemia decíamos que íbamos a salir muchos mejores personas, que íbamos a estar mucho mejor que antes de la pandemia. Vos hoy, a la distancia, ¿cómo lo ves? Yo creo que la pandemia dejó muchas secuelas, ¿sí? Dejó como, desde lo personal, ¿no? Veo como dos aristas. Veo que dejó muchas secuelas, dejó como mucho descubrimiento de síntomas o de situaciones que estuvimos sosteniendo durante mucho tiempo, ¿no? Que llegó el develamiento de lo sintomático y también dejó ciertos recursos. Creo que ahora el trabajo o el abordaje está en ver cómo podemos unificar esta cuestión, ¿no? De lo que yo identifico y de los recursos que por ahí que tengo a disposición. Me refiero a los programas en donde se habla de salud mental, me refiero a las redes, me refiero a las consultas virtuales, me refiero a todo ese recurso que por ahí está dando vuelta. El trabajo es unificar esto, el develamiento de lo sintomático, de lo que me está pasando, de lo que descubrí, no postergarlo y tratar de hacer algo con estos recursos que fui identificando. O que se fueron exponiendo, ¿no? Claro, en este sentido te iba a preguntar, ¿aporta a generar mayor conciencia el hecho de que haya figuras destacadas, actrices, actores, músicos, que en el último tiempo hicieron pública su situación en cuanto a su salud mental, por cuadros de depresión, por cuadros de adicciones, de ansiedad, donde llegaron al límite, ¿no? Y donde la mayoría, bueno, admitiendo que tenía que acceder a una medicación para poder estabilizarse y hacerle frente. ¿Contribuye esto a visibilizar? ¿Crees vos que ayuda? Yo creo que ayuda siempre y cuando esté acompañado con un recurso. ¿Para qué? Para que no se naturalice la presencia de lo sintomático, ¿no? Porque si no, también decimos, empieza a haber tipo generalidades, ¿no? De decir, bueno, mirá, con todos los recursos que tiene tal persona o tal artista, ¿cómo no puede salir de esa situación? Siempre y cuando se mencione un recurso, una salida, Claro. la terapia como un recurso, la medicación o las terapias alternativas como un recurso, yo creo que ayuda un montón, ¿no? Como para que empecemos a visibilizar las problemáticas y también a su vez el recurso, que no sea solamente una exposición de lo que me pasa, sino que hay abordajes, que hay profesionales, que hay personas con las que puedo compartir también esto que estoy transitando. Siempre que sea desde ese punto me parece que ayuda. Lo pensaba por dos cuestiones también, y a ver también cuál es tu perspectiva. Primero, Argentina es uno de los países que más psicólogos tiene por habitante, digamos,
digamos. No hay otro país que tenga la cantidad de profesionales en psicología como la Argentina. Y no hay otro país que tenga la cantidad de personas que deciden hacer terapia como en la Argentina. Digo, ¿cómo contraponer estos datos que a mí me parecen muy significativos y muy saludables desde un punto de vista, pero sin embargo donde sigue habiendo una falencia importante y uno puede observar los problemas que tienen una cantidad de personas que no pueden ni siquiera detectar que están atravesando por una situación de salud mental o de enfermedad mental? Claro, es una situación súper significativa en comparación con otros países, ¿no? Claro. El tema acá, que me parece que está re bueno, que también ahora en este momento lo estamos haciendo, es que se empiece a tomar no solamente como un trabajo, como algo que es una profesión, ¿no? Sino que es un recurso. Y unificar esto que estoy identificando con la posibilidad que tengo, porque si no, a mí me pasa muchísimo en el consultorio, imagínate, bueno, a niveles generales, ¿no? Sí. Que la persona identifica exactamente ahora lo que le está sucediendo, Claro. ¿no? ¿Cuánto tiempo lo sostuvo? Esto me pasa desde siempre, ¿no? Yo creo que hay que acortar un poco esa brecha, ¿no? Si tenemos el recurso, que también por ahí es un poco escaso a nivel de lo público, ¿no? Que eso es otra temática, pero si tenemos el recurso, ciertas posibilidades de tener o tomar este recurso, acortar esa brecha, ¿no? Porque hay mucha identificación, pero en la identificación y en el sostener hay mucho desgaste. Entonces los procesos después de recuperación son un poco más prolongados. Claro. Si nosotros identificamos a tiempo un montón de cuestiones antes de naturalizarlas, o al menos que me genere una duda y recurro a un profesional, se acorta esta brecha, se acorta la brecha del padecimiento y también se acorta la brecha de los eternos procesos terapéuticos. Me parece que ahí está el trabajo como para seguir apuntando y difundiendo, y te puedo asegurar que va a ser un recurso como muy útil el tema del psicólogo, de la terapia o las terapias alternativas también. Anabela, algo está. Siempre es un placer dialogar contigo porque sos tan clara, tan precisa, así que una vez más, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, muchas gracias a usted y les mando un beso grande. Gracias, beso grande y además gracias por el enorme compromiso. Quienes hoy están trabajando en salud mental y quienes estamos cerca de quienes trabajan en salud mental, sabemos del esfuerzo y de cómo son ustedes los que están poniendo el cuerpo también en esta situación, en este contexto tan complejo que estamos atravesando. Gracias, Anabela.